Bienvenidos, amados hermanos, en el nombre del Señor. Tengan una excelente tarde y gracias a Dios porque podemos compartir su palabra. Es un privilegio poder leerla, compartirla, escucharla y sobre todas las cosas practicar la palabra del Señor que trae bendición para nosotros. Quiero hablarte acerca de un tema que se encuentra en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Es un tema que está claro. No tiene mayor problema no debemos tener mayor problema para entender, está claro el pasaje. Y antes de leer me presento, ¿verdad? Mi nombre es Andrés Durán García, soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, de los versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Miren, les está hablando a los discípulos. Recuerden que hay un grupo de personas que están rodeando al Señor Jesucristo. Y Él llama a sus discípulos y empieza a hablarles acerca del Sermón del Monte. Y este es un tema del Sermón del Monte. Y debemos darnos cuenta que todos los temas que trata aquí en el Sermón del Monte tienen que ver con el carácter. Se necesita un carácter, se necesita carácter bien definido, bien formado, establecido en la palabra de Dios, un carácter como discípulo de Cristo para obedecer la palabra. Porque este es un pecado muy común en la sociedad. Este es un pecado muy común también en las iglesias, o en la iglesia del Señor. Es un riesgo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado, como lo aclara aquí el Señor Jesús, viene del corazón. Y no solo es el acto, sino los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora quiero hablarte de ese tema. Yo le he titulado El adulterio es codicia del corazón. Así se llama el tema. El adulterio es codicia del corazón. Ser discípulo de Cristo tiene un costo. Los discípulos, en este caso, los 12 apóstoles y otros más que había por ahí, querían seguir a Cristo, ¿no? Y batallaban con esto, como hoy también los discípulos de Cristo batallamos con este pecado y con otros pecados, con las intenciones del corazón. Pero bueno, el Señor Jesús, la intención que tiene al enseñar este tema y otros del Sermón del Monte, tiene que ver con la formación del carácter del discípulo. Jesús quiere formar discípulos que reflejen el carácter de Él, el carácter del Padre, el carácter de Dios. Ahora, este texto, hermano, quiero hacerte unas preguntas. Todos sabemos qué es el adulterio, o la mayor parte sabemos. Este pasaje ¿está claro en lo que está diciendo? ¿Sí entendemos realmente con la simple lectura lo que está diciendo? ¿Está claro? ¿Sabes a qué se refiere? Yo creo que sí. ¿Deja lugar a dudas de lo que Dios está demandando? Yo creo que no. ¿Agrada el texto a mi corazón? Eso lo tengo que definir, cada uno lo tiene que definir. ¿Agrada lo que Dios está diciendo aquí? ¿Me agrada? ¿O choca contra mis pensamientos, mis actitudes, mis hábitos? Mi formación, porque hoy día esta situación se da como algo natural en la sociedad, como algo natural en las familias, en los varones, en las mujeres. Pareciera que no tuviera mayor problema cometer adulterio, pareciera que no tuviera consecuencias graves cometer adulterio, pero las tiene en muchos aspectos, ¿no? Pero tal parece que hoy día cometer este pecado es sinónimo de inteligente. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente este tipo de pecado se hace en oculto. Por eso digo que no está claro el pasaje, entendemos, la mayoría entiende a qué se refiere, porque este pecado todo el mundo sabe que está mal. ¿Y cuál es Bueno, ¿por qué razón digo esto? Porque es sinónimo de inteligencia, ¿no? El cometer ese pecado se hace en oculto, se esconden las personas para cometer este pecado, porque saben que está mal delante de Dios y delante de las personas, delante de la familia, delante de la sociedad.
Pero también, así como es sinónimo de inteligencia, aparentemente, ¿no?, también se menosprecia aquel varón, aquella mujer que busca mantenerse fiel a su esposo o esposa y aún a Dios, no cometiendo ese pecado, ¿no?, teniendo valores. Se menosprecia ese tipo de actitud, es motivo de burla y de menosprecio. Pero para Dios no es motivo de menosprecio, al contrario, es un motivo de adoración, de honra a Dios. ¿Por qué? Porque el adulterio es un mandamiento en contra, hay un mandamiento en contra del adulterio. Y el adulterio es un acto de desobediencia a ese mandamiento. Entonces te repito, el título del adulterio es codicia del corazón. Y quiero decirte que el adulterio es un acto de desobediencia a Dios. ¿Por qué? Te decía, porque es un mandamiento. Es el séptimo mandamiento de los 10 que están en Éxodo capítulo 20. Ahora, este es un pecado que viola la palabra de Dios, pero también viola los principios del matrimonio, que tienen que ver con fidelidad, que tienen que ver con que se une un hombre y una mujer y los dos llegan a ser una carne, como una sola persona. Y lo que trae esa unidad no solo es una relación física sexual, sino también una relación espiritual, una relación emocional, una relación de amor, una relación de fidelidad, una relación de respeto. Entonces eso trae como consecuencia unidad, y también esa unidad forma parte del plan de Dios para el matrimonio. Y ser adúltero tiene que ver con fallar a esa lealtad, a ese respeto, a esa unidad en un matrimonio. Entonces es un pecado que viola la palabra de Dios, es un pecado que viola los principios del matrimonio, porque el matrimonio, recordemos que es un pacto entre dos personas, y cuando hacemos un pacto como este decimos que vamos a respetarlo y a honrarlo hasta el final de nuestros días. Habrá muchas razones por las cuales justifiquemos o las personas buscan justificar este pecado, y eso es otro tema, ¿no? Sería muy bueno tocar ese punto. Hay muchas razones para ello. Algunos piensan que tienen razón de cometer este pecado y que tienen motivos suficientes, pero bueno, todo en un matrimonio tiene solución. Delante de Dios, Dios nos da la directriz para solucionar cualquier situación que estemos atravesando, por difícil que sea. En Dios tenemos la sabiduría, la fortaleza, la dirección para poder sobrellevar y resolver cualquier situación, por muy difícil que sea. Ahora, este principio fue dado a Israel allá saliendo de Egipto y andando en el desierto. Es un principio de vida para el pueblo de Israel. Hoy es un principio de vida para la iglesia de Cristo, para los discípulos de Cristo. Ahora, es un acto, el matrimonio es un pacto, pero es un pacto provechoso para las personas. Es fructífero física y emocionalmente, ¿eh? Pero cuando alguien comete adulterio, dice aquí que proviene de la codicia del corazón. Esa es la motivación, la codicia que hay en el corazón. Pero te decía que es un principio de vida para Israel, es un principio de vida para la iglesia de Cristo. Y cuando se comete este pecado se actúa en forma egoísta, ignorando el respeto a Dios y respecto a la persona con la cual hemos hecho un pacto. Ahora, ¿qué problemas genera este pecado en la sociedad? Hermanos, lo hemos visto, lo podemos palpar diariamente cerca de nosotros: familias destruidas, hijos abandonados, economía quebrada, violencia, muerte y sobre todo heridas, dolor en el corazón. No es fácil sobrellevar este pecado, perdonar este pecado, es muy doloroso. Sin embargo, bueno, es el camino a seguir, desde luego, cuando alguien ha caído en esta situación, en este pecado. El camino a seguir es reconstruir, perdonar, pedir perdón, perdonar y ganar la confianza de la persona, hacer todo lo posible, sacrificar muchas cosas en pro de reconstruir un hogar, una familia, un matrimonio. Así que
La sociedad tiene este problema. No es de ahorita, es de siempre, y la razón de que ha estado siempre ahí es porque proviene de la codicia del corazón. Porque el adulterio, según lo que acabamos de escuchar de parte del Señor Jesús, no solo es el acto físico, sino es el deseo y la intención del corazón. Entonces te decía que genera muchos problemas, muchas heridas. Y la iglesia también no está exenta de este problema. Ahora, a través de la obediencia al Señor, a sus mandamientos, Dios es honrado, Dios es reconocido. Cuando obedecemos a Dios, cuando buscamos agradarle a través de nuestra obediencia en nuestra vida, esto trae honra para Él. Y cosa contraria, el pecado destruye. La obediencia a Dios, a su palabra, bendice. Honra a Dios, honra a la familia, pero también a mí mismo, a través de una relación y de una familia fuerte, de un matrimonio fuerte. Pero el pecado destruye y deshonra a Dios. También dice aquí que el adulterio es un acto físico y un deseo del corazón. ¿Por qué decimos esto? Porque hablamos a veces, se había interpretado en aquel tiempo y quizás hoy también pasa lo mismo. Consideramos que el adulterio solo es el acto físico, pero el Señor Jesucristo va más allá. No solo habla del acto físico de una relación sexual ilícita, sino que habla del deseo del corazón. Por eso decía yo que el adulterio es codicia del corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que el adulterio no solo es un acto físico, sino un deseo del corazón. Ahora, decimos que es un acto físico porque implica una relación entre dos personas que no están casadas entre sí, lo sabemos. Pero Jesús le da una interpretación más profunda, habla de las intenciones del corazón. Y dice que las intenciones del corazón también son pecado. Porque dice él, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en el corazón. O si miras a un hombre para codiciarle, ya adulteraste con él en tu corazón. Si tienes pensamientos de adulterio, ya es adulterio. Ya hemos violado el mandamiento séptimo del cual nos habla aquí el Señor Jesús, no cometerás adulterio. Pero Jesús no habla, repito, solo del acto físico, sino de los pensamientos y del corazón. Las intenciones, los deseos desordenados del cuerpo, del corazón, las intenciones del corazón, el que me llame la atención alguien que no sea esposo o esposa y piense ilícitamente en una relación, es pecado, es adulterio, dice el Señor Jesús. Entonces le da una interpretación muy profunda, que quizás a veces no pensamos en eso. Quizás a veces las personas no piensan en eso, solo piensan en el acto físico. Pero imaginémonos, ¿verdad? Que alguien por ahí puede en un altavoz o en una bocina hablar nuestros pensamientos, darlos a conocer públicamente. Tendríamos que pensar, si se pudiera hacer eso, si alguien descubriera nuestros pensamientos y los hablara de una manera pública, quizás seríamos más cuidadosos con lo que pensamos. Tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado con nuestro corazón, lo que pensamos en nuestra mente, porque todo pecado, escucha bien, todo pecado proviene de los pensamientos, y los pensamientos guían las acciones. Y los pensamientos controlan la voluntad. Todo pecado o toda acción de pecado antes tuvo que nacer del corazón. Antes tuvo que ser desarrollado un pensamiento y atesorado en el corazón. Y después de eso viene la acción. Entonces, Jesús está advirtiendo acerca de esto. Entonces te decía, todo pecado proviene de los pensamientos. Y toda acción tuvo que pasar, o todo pecado que fue llevado a cabo, tuvo que pasar por los pensamientos. Los deseos, hermano, a veces controlan la voluntad. Entonces Jesús está hablando aquí no de dejar de sentir solamente deseos del corazón, porque la verdad el corazón dice la Biblia que es engañoso, nos engaña y es perverso.
Es decir, que las intenciones del corazón, de ahí provienen todos los pecados, de las intenciones del corazón. Cuando ya se llevan a cabo, quiere decir que ya hubo un proceso del corazón, de los pensamientos del corazón y se terminó en la acción. Pero podemos detener el pecado en los pensamientos, en las intenciones del corazón. Es un proceso, quizás no, es una lucha férrea que debemos tener, es una lucha constante que debemos tener, que debemos librar en contra de nuestro corazón. En cuanto a sus deseos, porque los deseos del corazón pueden llegar a controlar los pensamientos y la voluntad. Quiero leer un pasaje que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 2. Escucha lo que dice aquí el apóstol. Dice: ¿sabe el Señor, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, que obedeciendo la carne, sometidos a la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo en su vida. Atrevidos, dice, contumaces. Sí, así describe Pedro a aquellas personas que en un momento dado se dejan llevar por la carne. Dice, versículo 12, leí del 8, leí el 9 y el 10, voy a leer a partir del 12 ahora. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Está describiendo a personas que se dejan llevar por la carne, por el corazón, por las intenciones del corazón. Entonces, repito, el título de adulterio es codicia del corazón. Y te decía que el adulterio es un acto de desobediencia a Dios, deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe el adulterio y porque es un pecado que viola la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios y viola los principios del matrimonio. Y como segundo punto, el adulterio es un acto físico y un deseo del corazón. Jesús está diciendo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Entonces no está hablando solo del acto físico, sino de las intenciones del corazón. Aunque no hay acto físico, hay intención del corazón, entonces es pecado delante de Dios. No es agradable a Dios y está deshonrando la palabra de Dios y los principios del matrimonio. Ahora dice aquí Pedro que hay personas, ¿verdad?, que quizás pueden ser gobernados por los deseos. Y hay deseos, de hecho, en el cuerpo que muchas veces gobiernan nuestra voluntad, gobiernan nuestros pensamientos. Pero deben ser desechados, deben ser quitados. Por algo, la palabra de Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios demanda el corazón, es lo primero que anhela, es lo primero que desea recibir de nosotros en una decisión de ser su discípulo, entregar el corazón, porque del corazón manan o brotan los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, la lascivia y también el adulterio, dice la Escritura. Y dice un texto más ahí en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esto se lo está diciendo a la iglesia, nos lo dice a nosotros como discípulos, guardemos el corazón para Dios. Ahora Dios demanda entonces considerar el corazón, no solo la acción, sino el corazón. Y es una decisión que debemos tomar cada quien. A la persona que no conoce a Cristo, Dios le dice, dame tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, dame tu corazón. Pero al creyente, a los que ya somos creyentes en Jesucristo, nos pide también constantemente una entrega del corazón, una renovación, que guardemos el corazón que ya ha sido limpiado, que ya ha sido perdonado y que está siendo renovado. No quiere decir que no haya tentación, que no haya deseos, que no haya deseos de pecar. Sí los hay una lucha. Pero no es lo mismo ser inconverso o ser no creyente, dado a los deseos del corazón, gobernado por los deseos del corazón. No es lo mismo eso a alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha decidido
tener fe en Él, entregar su vida y busca obedecerle. Porque entonces Dios trata, a uno le demanda arrepentimiento y al otro le demanda también arrepentimiento, pero una renovación, una entrega constante y un considerar su vida diaria. Y la persona que conoce a Cristo, creo que en ese sentido sabe cómo allegarse a Dios, cómo confesar su pecado y recibe de Dios dirección y sabiduría para poder gobernar su cuerpo, sus deseos y para no pecar contra Dios. La tentación ahí está, los pensamientos, pero la fortaleza y la sabiduría de Dios está en todo aquel que ha creído. Entonces debo entregar mi corazón. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo debo entregar mi corazón? Hoy es el tiempo. Podemos hacerlo ahora mismo. Debo tomar conciencia de que es un pecado que asedia el corazón y debo de eliminar todo aquello que tenga o que pueda hacer posible una caída en este tipo de pecado. Bueno, regresamos al texto de Mateo capítulo 5. Ahorita vamos a ver otros versículos, pero regresamos a este texto, Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, pasaje que estamos leyendo. Dice aquí: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, el adulterio, hermano, debe ser desarraigado con firmeza. Pareciera una exageración lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Está hablando de que de quitarse un ojo, dice, de arrancarse un ojo, de quitarse un ojo. Si tu ojo es ocasión de caer, arráncalo, échalo de ti, sácalo de ti. Mejor perder el ojo y no perder todo tu cuerpo en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Ahora habla de la mano también porque es muy útil, sobre todo la mano derecha, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda tu mano y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Parece una exageración. Yo creo que nos da cierta tranquilidad saber que es una exageración, pero el énfasis que está poniendo Jesús es lo que cuesta desarraigar un pecado del corazón. La decisión firme de desarraigar un pecado del corazón. La disposición para el sacrificio que requiere una decisión así. Está remarcando el hecho de desarraigar del corazón este tipo de pecados. Hacer todo lo que está a nuestro alcance, hacer todo lo posible, poner nuestro máximo esfuerzo en arrancar, en quitar, en renunciar, en hacer a un lado por todas las consecuencias graves que trae este pecado en la vida de las personas, en la vida de los matrimonios, en la vida de las familias y aún en la vida de la iglesia. ¿Es tan grave? ¿Tú crees que es grave ese pecado? ¿Qué consecuencias graves puede tener? Vimos algunas razones. Algunas consecuencias graves, familias destruidas, heridas, violencia, muerte, celos, bueno, tantas cosas. Pero dice aquí que la consecuencia de este pecado es ser desechado de la presencia de Dios y recibir castigo eterno. Es grave este pecado. Tenemos que tomarlo en cuenta. Jesús está exagerando, entre comillas, ¿verdad? No está hablando de cortar literalmente, está hablando del sacrificio, del esfuerzo, del compromiso, de la decisión firme de desarraigar un pecado como este. Porque el problema no es el acto físico únicamente, el problema es el corazón, limpiar el corazón. A Dios le agrada el corazón limpio. Los de limpio corazón, semanas antes vimos esto, son los que verán a Dios. En las bienaventuranzas dice esto, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que dice aquí que debemos desarraigar ese pecado del corazón. La razón, las consecuencias, tiene consecuencias en esta vida y en la vida futura, en la vida eterna.
juicio, castigo, infierno. Aparte hay consecuencias naturales, como ya dijimos. Pero quiero remarcar ese aspecto porque es importante. Yo quiero que estemos seguros. Quiero que analicemos nuestro corazón y las consecuencias de un pecado como este a la luz de la palabra del Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No heredarán, dice, el reino de Dios. Ahora dice otro texto en Hebreos capítulo 13. Dice el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. O sea, el matrimonio tenga su honra en sí como matrimonio. Hónrenlo, honren su matrimonio. Honren, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mancillar es como ensuciar, ¿no? No ensucies. Dice, honra tu matrimonio y no ensucies el lecho o tu cama o tu recámara, no lo ensucies. No lo mancilles, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Debemos de considerar este aspecto tan importante que está advirtiendo el Señor. Habrá juicio en caso de cometer este pecado. Hay consecuencias naturales que el mismo pecado trae en esta vida. Aquí está hablando de un juicio de Dios, está hablando de ser echado al infierno, está hablando de no heredar el reino de Dios a causa del pecado de adulterio. Son advertencias, son sentencias. Debemos de considerarlo. Desafortunadamente el corazón está inclinado no solo al adulterio, sino a muchos pecados. Y hay una lucha y una guerra constante entre los deseos de la carne y la obediencia a Dios, sobre todo cuando ya hay conocimiento de la palabra de Dios, sobre todo cuando hay una fe en Jesucristo, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, se desata una guerra en contra de los deseos de la carne. Y este es un deseo de la carne, de los ojos, del corazón, y debe ser desarraigado, debe ser arrancado. Debemos poner todo nuestro empeño en quitarlo, por las consecuencias que trae. Debemos tomar conciencia de eso. Si tú eres una persona que cree en Dios, pero no ha entregado su corazón a Él, trae consecuencias, es una advertencia aquí. Aún para la iglesia también, es una advertencia cuidar el corazón, porque trae una consecuencia muy grave. Ahora, dice allá en Proverbios capítulo 6, habla nuevamente de este pecado, dice así, versículo 27 hasta el 35. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Podrá alguien poner fuego aquí junto a su ropa, junto a su pecho, sin que se queme su ropa y su cuerpo? No. ¿Andará el hombre entre brasas sin que sus pies se quemen? Imagínate una plancha de carbón encendido y caminar sobre él, es lo que está diciendo aquí. ¿Podrás acaso no quemarte? Está hablando del pecado de adulterio, desde luego. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma o su corazón. El que tal hace, corrompe su relación matrimonial, no solo la de él o la de ella, sino se ven afectados siempre 2 matrimonios normalmente, 2 familias o más. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza.
no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Es una herida que está en el corazón y que cuesta trabajo que alguien perdone. Normalmente hay rencores, odio y deseos de venganza. O sea, trae consecuencias esto. Incluso la muerte. Así que tenemos que analizar nuestro corazón. Tenemos que exponerlo delante de Dios con toda sinceridad, con toda honestidad, cada uno en forma personal. Y decirle a Dios, esta es mi condición, esto es lo que yo he pensado, este pecado está en mi corazón, lucho con este pecado y quiero desarraigarlo. Va a costar trabajo. Ahora, el hecho de luchar contra este pecado, de desarraigarlo, de tener decididamente una lucha o tomar una decisión férrea, de permanecer y desarraigar este pecado y otros pecados en mi corazón y entregar mi corazón a Cristo, no quiere decir que los deseos van a desaparecer. Quiere decir que mi cuerpo va a ser sujeto a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Mi corazón va a ser renovado día con día y va a ser limpiado día con día y va a ser santificado día con día a través de la palabra y de la presencia de Dios en mi vida y de la entrega que yo haga delante de Él. Te aseguro que hay una renovación, te aseguro que hay una santificación, te aseguro que dejamos de luchar, pero al inicio es una decisión y es una lucha que debe ser sostenida con firmeza para desarraigar este pecado de adulterio en el corazón, porque repito, tiene que ver con intenciones, con pensamientos, con miradas y no solo con el acto físico. Porque esos pensamientos y esas intenciones del corazón nadie las conoce, nadie de los que nos rodean. Dios sí los conoce, es el único que conoce al interior del corazón. Porque hay cosas con las cuales luchamos en el corazón que solo en forma personal sabemos que están ahí. Y la gente ni se imagina lo que cada persona lucha en su interior. ¿Con qué pecados lucha en su interior? Ahora es mejor perder, dice, una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo. Dice la Biblia, vamos a ver dos textos allá en Gálatas capítulo 5, dice la palabra del Señor, pero los que son, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una decisión sacrificar la carne, es una decisión sacrificar las pasiones y los deseos, desecharlos, es una decisión, llevarlos a Cristo, entregarlos a Cristo, negarle a mi cuerpo sus deseos, dejar de ser gobernado por los deseos de pecado y de los pensamientos de pecado. Sacrificar es sujetar. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sí? Lo golpeo, le dejo una marca y lo sujeto a Dios, a la palabra. El discípulo está llamado a negarse a sí mismo, a sacrificar los deseos de la carne en la cruz de Cristo, a servir a Dios, a servir a Cristo, a entregar su cuerpo, a ser santificado por Cristo, a tener esa lucha. Y dice más todavía otro pasaje aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fornicación tiene relación con el adulterio, impureza y pasiones desordenadas. ¿Es doloroso? Es doloroso. ¿Tengo que hacerlo? Si quiero honrar a Dios, tengo que hacerlo. ¿Cómo se llega a hacer esto? Te decía, tengo que dominar los deseos de mi carne, pero no en mis fuerzas. Tengo que someterme a Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, dice Gálatas. Los que son de Cristo han sacrificado, han crucificado su carne. Por amor a Cristo, por la relación por Cristo. Es la única manera.
tengo que reconocer delante de Dios que tengo una lucha y una batalla con mi corazón. Y la Escritura dice que nadie puede cambiar el color de su piel. Y cuando estamos habituados a cometer pecado, ¿cómo regenerar ese pecado? Entonces el pecado nos condena, porque le dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y que la paga del adulterio es ser echado en el fuego eterno, es ser enjuiciado por Dios, es no entrar al reino de Dios a través de este pecado o por razón de este pecado. Entonces la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6. 23, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La única salida que tiene todo hombre para limpiar su corazón es la gracia de Dios a través del Evangelio. Es la presencia de Cristo en el corazón nuestro. Por eso apareció, por eso vino Cristo, por eso se encarnó Dios en Cristo, en Jesús, para morir en la cruz por nosotros. La única manera de ser renovado en el corazón, de ser limpiado, de ser perdonado es a través del sacrificio de Cristo. Yo tengo que acudir a la gracia de Cristo porque su sacrificio fue por amor, fue por gracia y me está ofreciendo salvación, me está ofreciendo vida eterna, me está ofreciendo limpiar mi vida, mi corazón, renovarlo. Y tengo que reconocer que tengo una lucha y que hay pecado en mi corazón. Y la única manera de ser liberado de eso es acudir a Cristo, apreciar su gracia, entregar mi corazón a Él. En otras palabras, es dar vuelta, dar un giro a mi vida. Ir en una dirección, dar la vuelta totalmente y entregarme a Cristo y estar dispuesto a que Él santifique mi vida. Tengo que estar dispuesto. Conversión, ¿verdad? La Biblia lo llama conversión o convertirme a Cristo. Debo rendir cuentas a Dios para poder vencer. Entonces debo entregar mi corazón a Cristo y es sano para nosotros como creyentes también tener a alguien a nuestro lado, el líder, el pastor, el que vela por nuestra vida espiritual y confiar, orar, pedir ayuda y confiar en esta persona, en este hermano más maduro que yo, más entrenado que yo, con más años quizás en la vida espiritual, que pueda ayudarme, me pueda tender la mano y ayudarme en los momentos de lucha y de tentación. Entonces necesito a Cristo, pero necesito a la iglesia también, al hermano o a la hermana. Claro, una mujer busca a una mujer, un varón busca a un varón para recibir ayuda, para confiar este tipo de tentación y abrir el corazón. Y decir, necesito tu ayuda, tu consejo, tu oración, tu compañía. Entregar cuentas, hablar de las luchas que tengo. Tengo que hacer eso. Son cosas que puedo hacer para salir, para vencer. Entonces debo rendir cuentas a Dios y debo rendir cuentas a alguien. Ahora, hermano, quiero terminar ya diciéndote que Dios nos hace responsables. Esta es una condición humana, es una lucha humana, carnal, humana, que todos tenemos. Lo importante es estar dispuesto a seguir a Cristo, a entregar nuestra vida. Y Él, tenemos la promesa que Él va a santificarnos. Pero Dios nos hace responsables a nosotros. Porque mira, a veces las personas justificamos los pecados. Y hay quien pueda decir que cometió este tipo de pecados porque su esposo o esposa cometieron muchos errores. No hubo atención, no hubo afecto, no hubo cariño, no hubo, etcétera, etcétera. Podemos justificar. Es que no lo pude evitar. Y la verdad es que la Biblia dice, allá en Santiago capítulo 1, escucha lo que dice aquí, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios está siendo responsable a cada uno. Tú cometes pecado, le dice al hombre, pues a causa de tu concupiscencia, porque eres atraído por ella y eres seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a muerte. Lo que está hablando aquí es un proceso que empezó con la vista, con los pensamientos, llegó al corazón, se planeó, se pensó, se atesoró, se guardó ahí, y después de una concepción por cierto tiempo en el corazón, dio como resultado la acción de pecado. Y la acción de pecado acarrea muerte. O sea, esto es un proceso, no de un día. Es un proceso. Entonces, cuando alguien dice, es que no me di cuenta cómo sucedió, sí se dio cuenta. Dios nos hace responsables a cada uno. Entonces, yo tengo que frenar ese tipo de pecados desde el inicio, desde las miradas, desde los pensamientos, de las intenciones del corazón. Desde ahí tengo que cortar. Por eso dice Jesús, corta tu mano, saca tu ojo. Saca el ojo de tu cara, corta la mano. Porque está diciendo que tienes que estar apercibido, tenemos que estar apercibidos. Y la manera en que yo encuentro para poder vencer este tipo de pecado y cualquier pecado en el corazón es someterme a Dios, orar a Dios, buscar a Dios, entregarme a Dios, sacrificar tiempo ahí con Dios en su presencia, leer su palabra, aferrarme con fe a Él y buscar a alguien que ore por mí, con el cual yo pueda confesar las luchas que tengo con toda confianza y pueda recibir ayuda. Así que, hermanos, podemos salir, debemos salir, porque este pecado oculto en el corazón no permite el crecimiento, no permite la santificación, no permite la renovación. Y si está guardado, y si es una tentación constante, tarde que temprano caemos, corremos el riesgo de caer. Así que tomemos en cuenta nuevamente lo que el Señor Jesús dice aquí. No cometerás adulterio. Ese es el mandamiento. Y dice, pero cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya adulteró, o a un hombre ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, arranca, corta de tajo, de una sola vez y para siempre. Y la única manera en que yo encuentro para poder vencer este tipo de pecado y cualquier otro, repito, es la gracia de Dios en tu vida, el perdón de Dios en tu corazón. La decisión es personal y es nuestra. Dios demanda ser santos porque Él es santo. ¿Cuándo demanda? Hoy es el día para salir de esto. Hoy es el día para recibir fuerza y renovación en el corazón. Hoy es el día para ser libre. Hoy es el día, es una oportunidad más que Dios nos ha dado para poder salir de esta tentación, para ser renovado en el corazón. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en tu presencia y confesamos, Señor, que nuestro corazón se inclina a los pecados, no solo el adulterio, sino otros pecados también. Confesamos que nuestra mirada, Señor, a veces ha sido no puesta en la santidad, sino en la tentación o en el pecado. Confesamos que los pensamientos a veces, Señor, son contrarios a tu palabra. Confesamos que las intenciones del corazón necesitan ser renovadas, que hay una lucha constante, férrea, con nuestros deseos carnales, con los pensamientos, con las intenciones del corazón. Señor, sobre todo hacia el mal, hacia el pecado, pero también con la intención del corazón de buscarte, de obedecerte, de honrarte, Señor, de ser un discípulo pleno en ti, de ser un discípulo que refleje tu carácter. Pero, Señor, hoy estamos en tu presencia, sabiendo que somos llamados a ser santos, que somos llamados a mostrar un carácter como el tuyo, Señor, a reflejar tu carácter en nuestras acciones, pensamientos y el corazón. Padre, gracias por ese privilegio de ser llamados hijos tuyos, el privilegio de ser recibidos en adopción a través de tu gracia, pero confesamos esa lucha. Queremos pedirte libertad, Señor. Y si hay alguien en esta hora, en el nombre de Jesús, que está escuchando y no ha entregado su corazón a ti, te pedimos que a través de tu palabra y de la confrontación de tu Espíritu Santo, toda persona tome una decisión hoy por ti, Señor, para vida eterna, para salvación y para renovación en el corazón.
renuévanos, Señor, libértanos, santifícanos, haznos libres, podamos vencer todo pecado, Señor, y podamos ser siervos útiles, y podamos ser formados en tu carácter, Señor, para darte gloria y honra, Señor, en todo tiempo. Señor, santifícanos, aquí está nuestra vida, la entregamos voluntariamente, confesamos en el interior de nuestro corazón todo lo que hemos pensado, Señor, y las intenciones de nuestro corazón, sobre todo aquellas que no están de acuerdo con tu palabra y con tus mandamientos. Gracias, eterno Dios, por tu gracia, porque has llegado para darnos vida y vida en abundancia, porque has llegado para romper cadenas de opresión, todo yugo, para darle libertad, para romper, Señor, todo pecado en la vida nuestra, para traernos libertad absoluta. Gracias, eterno Dios, en esta hora. Agradecemos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una bendición haber estado juntos en esta tarde. Y estoy seguro que si tú has tomado la decisión y has hecho esta oración con toda sinceridad, buscando una renovación del corazón, buscando salir de cualquier problema, de cualquier pecado, y sobre todo de la condenación, estoy seguro que Dios habrá respondido